Continuamos avanzando en nuestro caminar por la palabra de Dios, un ejercicio que además en lo particular a mí me invita y me ayuda a seguir conociendo más a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Recorrer la palabra de Dios es profundizar en su forma de pensar, en su forma de ser, pero también en cómo otras personas en otros tiempos han percibido a Dios. Y eso es importante para que tengamos empatía, que no todos los que están en la Biblia fueron personas perfectas, ni por ello, aunque tampoco fueron perfectos, y aunque su fe también se vio en algunos momentos cuestionada, en duda, pues siguieron adelante y lograron triunfar. Lograron estar en ese recuerdo eterno, porque todo el que está en la palabra de Dios y todo el que se alimenta de la palabra de Dios tiene esa bonita experiencia de ir construyendo ese camino hacia la eternidad. La eternidad ya está construida. El cielo no lo construimos nosotros en nuestro imaginario. El cielo no es que si eres músico vas a dar conciertos, que si eres humorista vas a echar chistes. No, el cielo es lo que es. Es un paraíso, es el lugar donde habita Dios y que si allí está Dios, pues ya lo demás es añadidura. O sea, ya lo demás es en cierta forma irrelevante porque la plenitud está en Él. A mí me gusta aterrizar la fe siempre a la realidad de la vida. O sea, idealizar que el cristiano, el santo, era un hombre sin pecado, perfecto de cuna, y además que bueno, nada, el cristiano que de verdad es bueno, no le pasa nada malo. Por lo que uno va aprendiendo, haciendo empatía con los textos y lo que la misma palabra te va enseñando, esa no pareciera ser la realidad de lo que implica ser cristiano. Ser cristiano es una identidad que se inyecta, que se alimenta precisamente de conocer a alguien, quedar prendados de ese alguien y a partir de ahí nuestras vidas tener un romance, de lo que se dice también en el argot de los santos, un coloquio de amor con Dios, un diálogo, una señora, estoy cansado, hacer de Dios parte de eso que le diríamos a un amigo, a un padre, a una madre, a una pareja, a un esposo, a una esposa o a nuestros propios hijos. Estoy cansado, me siento aburrido, no le consigo sentido a mi vida. Y esto sobre todo en los jóvenes es importante, ojalá pudieran hacer clip con esta idea de que a pesar de que no se sientan que se adapten a ningún grupo o que se sientan cuestionados, menospreciados, que estén en esa búsqueda de identidad, ahí hay un Dios que te conoce tal cual eres, que te acepta dentro de tu morfología como eres y que además puede ir progresivamente corrigiendo, orientando, permitiéndote construir o llegar a ese camino de plenitud que tu vida está buscando. Estamos en el libro de Jeremías. Ya hemos avanzado, imagínense, bueno, si alguna persona escuchara este episodio por primera vez, es el 94. Todos los anteriores están en nuestro canal de YouTube, referenciados en una lista de reproducción. Todo el material que aquí se comparte en el grupo de WhatsApp va a las redes sociales, bien sea por medio de Instagram o por el YouTube. Generalmente el YouTube es como el banco final, ahí está todo, lo que se ha colocado en Instagram, en WhatsApp, talleres que se dan presenciales, todo se va almacenando allí. Y en ese, en ese caminar de ya 94 episodios, pues hemos hablado de muchas cosas. Y ahorita estamos en Jeremías, uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y nuestro tema de hoy está centrado en cuando sentimos que lo que hacemos no tiene frutos. O sea, que en realidad nos invitan a hacer el bien, pero a pesar de que yo siento que hago el bien, que no le hago daño a nadie, pues me siguen pasando cosas malas. Y eso te puede llegar o puede derivar en algo que cuando lo escuché me dio mucha gracia, pero sí es de prender alarma, ¿no? Una profesora que me contaba en una oportunidad de un colegio, que ella preguntándole a sus estudiantes qué querían ser cuando fuesen grandes, una muchacha levantó la mano y dijo que ella quería ser narcotraficante. Uno se puede reír, ¿no? Y dice, bueno, pero posiblemente ¿por qué piensen en esto? Porque es lo que ve culturalmente. Si nosotros queremos, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué trabajamos? Bueno, para vivir bien.
para tener casa, para tener techo propio, para andar mendigando, sumando una puya con otra para completar un céntimo, para poder tener nuestros carros, viajar, vivir bien, vivir tranquilos. Quizás tanto sacrificio de tantos años de estudio, de tanto trabajo, uno pudiera llegar a pensar que, cónchale, uno merece eso por lo menos, ¿no? O por lo menos llegar a la edad adulta avanzada con cierta estabilidad. Y yo, una de las cosas que quizás, no sé si decir que me arrepienta, pero noto, y creo que a todos nos pasa, que uno se da cuenta que quizás de joven uno pudo haber hecho más cosas. Yo tengo 40 años, no me siento viejo, pero tampoco soy un muchacho, no tengo 20. Y con los que tengo oportunidad de hablarles esto, se los aconsejo. Desde muy temprano, proyéctense a 20, a 30 años y vayan haciendo algo para eso. Así vaya ahorrando de $20 mensuales, de $10, pero vaya haciéndose un pote, un plan, algo que te permita proyectarte en el tiempo para tener cierta estabilidad, para de repente ya no será para ti, pero sí para tus hijos, y vas construyendo una herencia, vas construyendo un legado, siempre bajo el esquema de que no el corazón no lo podemos colocar, no es sano colocarlo en temas materiales, en ambiciones, en lujos, en hedonismo, en placeres, porque al final todos nos vamos a morir, y con esa idea también hay que reconciliarse, disfrutar, agradecer la vida, agradecer las experiencias de amor, pero todos vamos a pasar en un momento, te vamos a tener que decir un adiós a esta vida para ya alcanzar a lo que Jesús nos invita. Eso que él decía: me voy a mi casa y en mi casa hay muchas habitaciones y voy a prepararles una. A mí esa frase de tantas, esa me gusta mucho porque me identifico en esa invitación. Si siento que eso está en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para todo el que la lea, y yo la leo y creo en eso, me, me, me llama la atención el hecho de que Jesús pueda estar preparando una habitación para mí. Sin embargo, Jeremías, el profeta de los lamentos, el profeta que le tocó unos tiempos muy duros, que él lo que hacía era repetir lo que Dios le pedía, que advertía, que le tocó predecir, vivir lo terrible del destierro, cuando destierro, para que lo pueda entender, lo que entender quien no se haya familiarizado con este término, que es lo que le pasa, por ejemplo, a muchos venezolanos que tuvieron que dejar su país, pero por caminos verdes o de manera forzada, porque estaban perseguidos, inclusive políticamente o militarmente hablando. En estos días escuchaba unas noticias que me conmovieron mucho, este paso fronterizo que hay entre Colombia y Panamá, que se llama el bosque, es una zona muy boscosa que se llama Darién, y que allí la cantidad de abusos, muertes, ahorcamientos, suicidios y además violaciones sexuales, abusos sexuales a mujeres, a niñas, y muchos de hechos víctimas venezolanos que buscan ir hacia el norte, más o menos grafica lo que para el pueblo de Israel pudo haber sido un destierro en esta época de Jeremías. El dolor que es dejar tu tierra, que ser esclavo, además que es que te impongan otras culturas. En este caso eran los caldeos, previamente habían sido los asirios, que eran además unos sanguinarios, los asirios sobre todo. Entonces Jeremías sentía que hacía mucho bien predicando lo que Dios advertía, pero le hace esta pregunta a Dios. Primero exclama y dice: ay de mí, madre mía, ¿por qué me diste a luz? Fíjense ustedes la primera pregunta que hace Jeremías, aquellas personas que se cuestionan hasta la vida, que ya no le consiguen sentido al vivir, que sienten que su vida es insignificante. Bueno, aquí tenemos un profeta que pasó por eso. ¿Para qué me diste a luz? Soy hombre que trae líos y contiendas a todo el país. No les debo dinero, ni me deben, pero todos me maldicen. Qué duro sentirse tan despreciado, qué duro sentirse tan solo, qué duro sentirse ir contracorriente, algo que además es muy característico del buen cristiano, ir contracorriente. Dice el profeta: di, Yahvé, si no te he servido bien. No intercedí ante ti por mis enemigos en el tiempo de la desgracia y de la angustia, tú lo sabes. Aquí son reclamos, Jeremías le está reclamando a Dios, pero lo importante es que está hablando con él. Yahvé, acuérdate de mí, defiéndeme y véngame de mis perseguidores. ¿Okay? No detengas más tu ira, piensa que por tu causa soporto tantas humillaciones. Jeremías está desesperado. Jeremías era perseguido. ¿Cuántos de nosotros también nos sentimos, no clamamos? Vamos a ser honestos en nuestro corazoncito, que a veces quisiéramos, oye, que algo le pasara a ese que se mete tanto con nosotros. Hay un humorista venezolano que dice: no es que me alegre, pero me da un fresquito cuando alguien que me hace daño
le pasa algo. Eso lo dice un humorista venezolano. Y aquí se ve un poquito esa sensación de Jeremías de querer ver vengada todas las humillaciones que él pasa. Esto es humano, que estamos hablando de la humanidad de un ser. Cuando me llegan tus palabras, yo las devoraba. Tus palabras eran para mí gozo y alegría, porque entonces hacías descansar tu nombre sobre mí, oh Yahvé Sabaoth. Yo me sentaba con otros para bromear. Yo no me sentaba con otros para bromear, sino que apenas tu mano me tomaba, yo me sentaba aparte, pues me habías llenado de tu propio enojo. ¿Por qué mi dolor no tiene fin y no hay remedio para mi herida? ¿Por qué tú, mi manantial, me dejas de repente sin agua? Qué bonito esa frase. Vamos a hacer empatía con esto, un enfermo, una persona que sienta dolores, que se sienta abatida, deprimida. Y vamos a repetir esto que dice el profeta y que Dios permitió que estuviera público en su palabra. ¿Por qué mi dolor no tiene fin y no hay remedio para mi herida? ¿Por qué tú, mi manantial, me dejas de repente sin agua? Qué hermosa forma de expresar la angustia. Entonces Yahvé me dijo, vamos a ver qué le responde el Señor, si vuelves a mí, yo te haré volver a mi servicio. Separa el oro de la escoria si quieres ser mi propia boca. Tendrán que volver a ti, pero tú no volverás a ellos. Haré que tú seas como una fortaleza y una pared de bronce frente a ellos. Y si te declaran la guerra, no te vencerán, pues yo estoy contigo para librarte y salvarte. Te protegeré contra los malvados y te arrancaré de las manos de los violentos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ayer vi en las redes sociales, ayer fue 19, hoy es 20 de julio del año 2022, el 19, en las redes sociales de un portal que se llama Así Prensa, un video que se hizo viral en dos sentidos, en la burla, ¿okay?, pero también en la honestidad de una religiosa que no dudo esté entre 70 u 80 años, que va por la calle caminando, me imagino, en una de las calles de Italia, y estaban haciendo como una grabación de una película, de una serie, un videoclip, no sé, pero lo cierto es que habían dos muchachas jóvenes de estos tiempos, además bastante extravagantes, pero besándose en la boca, un beso lésbico. La monja entró en crisis y entró y las regañó y desesperada gritaba y miraba al cielo y se persinaba y las muchachas se reían y se reían y se reían, y yo me imagino que quienes ven eso dirán, pobre monjita, se quedó en el pasado, se quedó en los tiempos de atrás. Esa desesperación, yo estaba buscando un espacio donde poder expresar algo sobre ese video y lo voy a hacer aquí en este espacio. Yo pienso que esa angustia es la que siente Dios por nosotros. Ese amor, ese celo, esa monjita no es que esté juzgando, es que se preocupa por la salvación, por la vida, por la integridad, por la dignidad de esas dos muchachas. Y Dios hace eso con todos nosotros. Eso es lo que le pasa a un profeta cuando siente que va contra corriente. Señor, estoy hablando solo. Esa predico y muchos profesores sentirán también esa sensación de Dios mío, yo doy clases, enseño, hablo y los muchachos como que les entra por un oído, les sale por otro. Es una frase típica. Y entramos en colapso. O sea, ya no vale la pena enseñar, ya no vale, que esto es un desperdicio, además que nos pagan mal. Y sí, yo creo que hay que llegar a ese foso. Yo siento que es sano hacerlo. Yo siento que es sano que cuando nos sintamos frustrados, nosotros le elevemos la Dios, no a la voz, perdón, no al vecino, no al hermano, es a Dios. Puede ser a través de un buen asesor espiritual, de un sacerdote, de una buena confesión, siempre colocar todo previamente en oración, pero con Dios hay que deshogarse. Yo lo hice, yo recuerdo cuando yo estaba muy joven, yo sinvergüenzamente hablando me tomé un año sabático. Yo le dije a Dios que yo quería descansar de él. Creo que por palabras más, palabras menos fue lo que le quise decir. Yo tuve un año, casi un año, no lo estoy diciendo con precisión, pero casi un año que yo no fui a misa los domingos. Ya quería ir, era sabroso pararme tarde y ver películas y películas, hacer lo que me daba la regalada gana, porque yo quería vivir mi vida. Y Dios me esperó. Después tomé otros caminos en mi vida que además le dije, bueno, yo voy contigo, pero me aceptas así con esto, con esta condición, con esta realidad, con esta forma de pensar, y Dios ahí esperó.
Y pasaron cosas en mi vida dolorosas, muy duras. Me golpearon en la vida, me golpearon mi estabilidad. Yo les podría decir, y no exagero, que hubo un momento que yo hasta pensé que me iba a quedar hasta sin techo. ¿Y ahora dónde voy a vivir? Todo eso pasó en mi vida. Y hubo personas que formaron parte de esa historia que a razón de otras cosas que pasaron en mi vida me dieron totalmente la espalda. Y otras se habrán sentido profundamente decepcionadas de mí. Y lo entiendo. De verdad lo entiendo. Hoy, hoy en mi realidad actual, que todavía me falta mucho por mejorar, y por eso les hago esta empatía pese a tantas angustias. Bueno, Señor, ¿qué más me tiene que pasar? ¿Qué más tengo que perder? Llega una persona en mi vida, actualmente es mi esposa, y recuerdo una frase que me dijo que me encantó. Me dijo, tú no tienes nada, yo tampoco. Vamos a construir juntos. Y así fue. Y así ha sido. Y nos falta construir proyectos. Pero eso para mí fue muy determinante. Eso para mí es el matrimonio. Eso para mí es el vivir mancomunadamente. No es lo tuyo, lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío. Nosotros tenemos prácticamente todo compartido, todo al acceso de todos. Las claves de los teléfonos no las sabemos, las claves de los bancos no lo sabemos, la clave de las tarjetas de débito no las sabemos los dos. Nos consultamos cosas. Entonces, Dios en su paciencia es un poquito lo que le quiere decir a Jeremías. Jeremías fue golpeado, perseguido, humillado. Además sentía que le hablaba a las paredes. Pero mira, valió la pena esperar, porque todo lo que él predicó se cumplió, todo lo que él profetizó se cumplió, y además fue la semilla de lo que posterior al destierro fue una nueva Israel, de la cual fue el caldo de cultivo, fue el terreno fértil para que pudiera nacer María, nacer José, venir al mundo Jesús. Dios, si algo tiene, es paciencia. Sabiduría infinita y paciencia. Una paciencia que es de admirar, porque además es con un amor, es con una apuesta por ti y por mí. Esa lectura la uno con el pasaje del libro Los Hechos de los Apóstoles, en un pasaje que es en el capítulo 14, es cuando San Pablo va a dos ciudades, a Listra y a Derbe. Vamos a ver lo que le pasó a Pablo aquí, porque justamente va en la línea de lo que vivía, los sufrimientos que le tocó vivir a veces a Jeremías. Dice el texto inicialmente que había en Listra un hombre tullido que se veía sentado y con pies cruzados. Era inválido de nacimiento y nunca había podido caminar. Un día, como escuchaba el discurso de Pablo, fijó en él su mirada y vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta, levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se incorporó y empezó a andar. Yo siempre me ha dado curiosidad el hecho de cuál es la clave, porque sí tiene que haber algo. Que Dios, una sensación de certeza, así como por ejemplo ahorita yo tengo mi celular en la mano para hacer la grabación y tengo la certeza que si lo suelto se cae. Quizá un ejemplo muy tonto, pero esa certeza la tienen que haber tenido los apóstoles a la hora de acercarse a alguien y decirle, levántate, recobra la vista, porque jugar con la esperanza es terrible. Hay gente que va a grupos de oración y le prometen sanación y no quedan sanas, pero los apóstoles no eran así. Es que hablaban con una autoridad sobrenatural. Al ver la gente que lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua licaonia. Fíjense lo que la gente empieza a gritar. Los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo Hermes, porque era él el que hablaba. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente quiso ofrecerlos en sacrificio. Miren ustedes el nivel de superstición, de paganismo que había en esta tierra, ¿no? Él está predicando una cosa, hablando de Jesús, sanando en el nombre de Dios, pero esta gente inmediatamente ancla la imagen a los dioses y a las creencias que ellos tienen. Y a veces también nos deja como enseñanza que si nosotros no nos deslastramos de nuestras falsas creencias, de nuestros preconceptos y paradigmas, no vamos a permitir que la palabra de Dios entre puramente a lo que realmente es.
Al escuchar esto, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras. Miren ustedes, es un signo de blasfemia, de ofensa, para manifestar su indignación y se lanzaron en medio de la gente gritando: amigos, ¿qué hacen? Nosotros somos humanos y mortales como ustedes y acabamos de decirles que deben abandonar estas cosas que no sirven y volverse a Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Fíjese lo que estamos hablando, a veces predicar y sentir que le estás predicando a las paredes, que nadie te entiende. La gente, por eso es que a veces Dios es muy celoso con los milagros, porque la gente se queda con el milagro, o con el predicador, o con el que habla bonito, o con el que canta chévere, se quedan y empiezan a seguir a la persona, pero se olvidan de que Dios está detrás de esa persona y es a la que hay que seguir. Eso a mí me explica, hay un sacerdote, ya lo mencionaba en esta serie, que creo que se llamaba Pablo Domínguez, un sacerdote español, que tenía un verbo espectacular, una alegría hermosísima, era alpinista además, yo lo conté en una oportunidad. Y me llama la atención porque murió. Él murió en un accidente de montaña, que cayó y murió con su acompañante, una amiga que lo estaba acompañando. Y esto me lo explica. A veces Dios tiene que sacarnos de la ecuación porque la gente se confunde. Y no es al que predica, ni al que pinta, ni al que canta, al que hay que admirar y seguir, es a Dios. O sea, siéntete enamorado, admirado por Dios. Uno lo que es un simple instrumento. Si lo hago bien, bendito Dios. Y si no te gusta, búscate otro. Pero no dejes de buscar a Dios. No idealizar al que lleva a Dios. Como dicen por allí, cuando Jesús entró a Jerusalén, los aplausos no eran para el burro que lo llevaba, sino para el que lo montaba, que era Dios. Entonces todos nosotros somos burritos, somos asnos. Pero Dios es el que merece los aplausos. Dice Pablo, él permitió en las generaciones pasadas que cada nación siguiera su propio camino, pero no por eso dejó de manifestarse, pues continuamente derrama sus beneficios. Él es quien desde el cielo les da las lluvias y los frutos a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Aunque estas palabras difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera los sacrificios y que volvieran cada uno a su casa. Ellos igual entró por un oído y salió por otro. Se quedaron allí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos, esta parte es la que quiero enfatizar. Luego llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio y hablaron con mucha gente con seguridad, afirmando que no había nada verdadero en aquello que predicaban Pablo y Bernabé, sino que todo era una mentira. Y persuadieron a la gente para que les dieran la espalda y al final apedrearon a Pablo. Vean ustedes, de ser ovacionado, de ser comparado con Hermes, un dios pagano, de haberle ofrecido sacrificios, pasamos a las piedras. Lo mismo que Jesús. Entra a Jerusalén, hosana al hijo de Rabí, y a los 4 días, 5 días, crucifícalo. Así somos los seres humanos. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencido de que estaba muerto. Imagínense ustedes cómo habrán dejado a Pablo, la golpiza que le habrán dado. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó. Entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Es decir, Pablo se recuperó al día siguiente con sus moretones, con sus dolores y a seguir predicando. A pesar de las piedras, es el ejemplo que les quiero decir. O sea, otro hubiese dicho, no, Señor, como decía Santa Teresa, si así trata a tu amigo, ¿cómo tratará a tu enemigo? O sea, estoy aquí predicando para ti, estoy aquí dando lo mejor de mí, estoy apostando a que la gente del pecado y tú vas a permitir que me caigan a piedra. Y la respuesta de Jesús, de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la respuesta de Dios es sí, eso no te lo va a evitar. Eso es parte del menú, eso es parte de las funciones y tareas, de los riesgos que implica esta labor. Yo lo hago cómodo en mi casa. Yo me pongo aquí en el cuarto, sirvo en mi camita, a veces me tomo un cafecito y les voy hablando, tengo mi Biblia abierta, no me siento amenazado por nadie, tranquilito. Pero yo sé que si yo hiciera esto en Arabia Saudita, en Nigeria, en Afganistán, en países de corte muy islámico o donde hay un terrorismo terrible, o en China o en Corea del Norte, yo ya estaría muerto o preso. Sobre todo, dígame, en países como Corea del Norte. La misma China es un poquito más, también persiguen y cierran iglesias. Los cristianos no se la pasan muy bien en China, pero es así. O si estuviese en países muy liberales, ya estuviera en la puerta de mi casa cuando predico en contra del aborto, hablo algunos temas sobre el matrimonio de mismo sexo, tuviera unas pancartas aquí, grupos diciéndome, los haters que llaman, diciéndome cuantas barbaridades y metiéndose con mi familia, escupiéndome la cara. ¿Estoy preparado para eso? No lo sé. Me veo en el rostro de Jeremías, de Pablo, y capaz le diría al Señor, caramba, Señor, evítame esto, pero no lo sé.
No me quita el sueño eso ahorita. Me emociona hablar de Dios porque esto lo hago también para mi propio alimento, para que, como lo dije el domingo en una prédica que tuve la oportunidad de compartir, después de 2 años de ausencia a la presencialidad, pude ir a un colegio que es una casa para mí y se los dije, o sea, todo esto que yo hago es para mí, para mis hijos, para la posteridad, para quien le sirva en este tiempo, en otro, y si no sirve para nada, pues que Dios lo deseche. Al final, al que hay que escuchar es a Dios, a la iglesia. Hay que darle obediencia, hay que saber que hay imperfecciones en quienes la dirigen, pero no en el contenido. Hay que saber que Dios camina con la iglesia, que la iglesia es su ilusión, es su deseo, es lo que nos dejó para reunirnos en comunidad, para orarle, para formarnos, que es tiempo de reflexionar. Siempre es importante reflexionar. No me extiendo más porque trato de que los audios no sean tan largos, pero a veces se me hace un poco difícil. Pero sigamos caminando con Dios, sigamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, sigamos esforzándonos por ser mejores cada día. Y lo más importante, queridos escuchas, lo más importante, hablen con Dios de verdad. Se los digo, nadie tiene que saberlo. En la ducha, en el baño, en la madrugada, cuando te despiertes, en tu oficina, si estás solo, habla con Dios. Desahógate con Él y permítele a Dios ser Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.